todo aquello, sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturrin, bienvenido a nuestro canal Sturrin.media. Mi invitado de hoy, bueno, es una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, no es amigo, por ahora no es amigo, pero vamos a conocernos este verano en España y no tengo ninguna duda que vamos a ser muy amigos. Se llama Jesús Palacios, es el autor de muchos libros, algunos que he leído, otros no. Uno de ellos es Los papeles secretos de Franco, de las relaciones con Juan Carlos y Don Juan al protagonismo de Opus Dei, las cartas de Franco, la correspondencia desconocida que marcó el destino de España, el 23F, el rey, su secreto, el golpe de Cecil, etcétera, etcétera. Jesús, muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor tenerte en el programa y como uno de los invitados de lujo en nuestro canal Estudio.media. Daniel, para mí es un honor compartido y un auténtico placer poder ser invitado para tu canal y a todos tus video escuchantes y oyentes. De verdad que es un placer, un enorme placer. Muchísimas gracias. O sea, yo te veo como periodista y historiador, o es historiador primero y periodista segundo. ¿Y cuál tú crees la diferencia entre poner uno primero y la otra segundo? Bien, durante bastantes años he sido periodista, sin duda alguna, periodista de investigación, con todos los formatos de investigación en todos los campos, y desde hace 20 años como investigador, historiador. Por lo tanto, los dos se combinan y se alternan uno con otro. Últimamente estoy mucho más en la investigación histórica. ¿Qué significa para ti ser un historiador? Oh, sin duda, historiador quiere decirse que tú indagas los hechos de la historia del pasado para traerlos al presente, en un estudio en el que tú haces sobre las fuentes originales, primarias y sobre los estudios también historiográficos que están ya publicados, contrastando todo esto desde un aspecto objetivo, que es lo que tiene que buscar el historiador en todos sus ámbitos, pues darlo a conocer y a publicar para que los lectores saquen sus propias conclusiones de los hechos. Es decir, no dar, no hacer un acto camuflado de historiador, pero al final inducir a la gente que pueda leer esos libros con un ya determinado o inducirlos a una verdad no objetiva, sino muy subjetiva del propio autor de quien hace ese estudio. O sea, mientras que los hombres espontáneamente a veces, no, a menudo tienen esta tendencia a juzgar, denunciar o a rehabilitar a los agentes del pasado, el historiador intenta comprender y explicar sus comportamientos, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y dar también sus opiniones, pero sus opiniones no tienen que ser el elemento principal y fundamental en donde tú coacciones a las personas a las que están dirigiendo esos trabajos, esos libros, los lectores, a una determinada perspectiva o visión política u opinión política. En la máxima objetividad del trabajo del historiador, del investigador, tiene que ser abrir el campo para que sean los lectores quienes saquen las propias conclusiones. O sea, Esa es la mejor operación que puede hacer un historiador en todos los aspectos. tú y yo antes de la entrevista, estos últimos días, pensamos de qué cosas que podíamos cubrir, hablamos del rey de España, de la situación política actual en el mundo, España y OTAN y Agenda 2030. Pero yo creo que en esta entrevista nos centramos en la figura de Franco. O sea, este año celebramos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque en la sociedad en que vivimos celebramos los 50 años de la muerte. ¿En qué sentido de la palabra? De todos modos, 50 años de la muerte del generalísimo caudillo Franco. ¿Y en qué dirección tú crees tira este revisionismo historiográfico? Hay dos pautas. Una de ellas la que está haciendo desde el ámbito oficial, gubernamental, político, por parte de la presidencia del gobierno, que es un aspecto completamente negativo, que es el de la confrontación, el del odio y el de la búsqueda de unos objetivos absolutamente perversos al analizar la figura de Franco. Franco es una persona que está en la historia, es un personaje que debería y debe ser analizado, estudiado y exclusivamente desde el ámbito de la perspectiva de la historiografía y de la historia. Y por lo tanto también en eso por los profesionales de la historia. Pero si metemos a Franco ya desde una perspectiva de agente político, de actor político en el tiempo presente actual,
estamos manipulando lo que es la verdad y la realidad en ese aspecto. Y el socialismo en España, para que se entienda, si bien durante el inicio de la transición política se llegó a un pacto de consenso político, de concordia política, para que los hechos del pasado, por unos y por otros, quedaran sellados a través de dos leyes de amnistía en 1977, ese pacto o ese acuerdo se rompió con la llegada del presidente Zapatero en 2004 al poder, con una ley de memoria histórica primero, en 2007, y con una ley de memoria democrática que ha aumentado ese proceso de confrontación, de enfrentamiento y de rencor y de odio entre los españoles por parte del presidente Pedro Sánchez. Eso es lo que no se debe llevar a cabo bajo ningún aspecto. Ahora se conmemoran estos 50 aniversarios del fallecimiento de Franco y desde el ámbito gubernamental, que se ha iniciado hoy precisamente, se hace desde esa perspectiva de la confrontación, del rencor y del odio. Pero todo eso tiene un efecto boomerang y al final se va a volver con quien está protagonizando esto. Pedro Sánchez es un presidente que tiene todos los usos y modos de ser un dictador en la corriente democrática de lo que Tocqueville definió la tiranía democrática. Y como se está quedando sin anclajes para supervivir políticamente, saca lo que se define como el comodín de Franco, es decir, agitar a los suyos el espectro de Franco para que todo eso le lleve a algún tipo de rendimiento y utilidad política y de apoyo político. Eso es absolutamente una aberración en todos los aspectos y eso le va a salir mal. De hecho, le está saliendo mal porque hay una cantidad, si se ve los comentarios que se están haciendo en las redes sociales, sobre todo en X Twitter, es verdaderamente una crítica acentuada de utilización de todos esos actos desde el ámbito político. No se puede utilizar la jefatura de un gobierno, un presidente del gobierno, arrastrar a todo su consejo de ministros para llevar a cabo un acto de determinación política exclusivamente, de uso partidista en la política y sobre todo de algo que un personaje muerto, fallecido hace 50 años y que está en la historia desde hace más de 80 años o de 100 años pasados. Eso no es hacer política, eso es una basura de la política. Una década después de la muerte de Franco, un estudio elaborado por El País se hacía eco de un porcentaje alto de los españoles que declaraban apatía, pasotismo, desconocimiento sobre ese periodo. Y el mismo periódico, hablando del País, o sea, 30 años más o menos después, ya cuando yo llegué a España, elaboraba una encuesta a los alumnos de bachillerato cuyos resultados daban a entender que los estudiantes veían a Franco como un oscuro suceso perdido en programas de historia, un ente irreal, lejano, feo, ajeno a sus vidas. O sea, le suena a intolerancia o poder e intolerancia, una figura que no reivindica, según ellos, ni siquiera la derecha. Es así o todo lo contrario, porque o sea, viendo el descontrol, el caos a distancia, ¿no? Porque yo vivo fuera de España desde ya el año 2016. O sea, el descontrol, el caos en España. Cada vez más españoles claman mucho sin entender lo suficiente por la mano dura del franquismo, o lo estoy exagerando y sumando cosas que entre sí no deberían sumarse. No, todo eso es cierto, pero hay un conglomerado de hechos. Es cierto que las nuevas generaciones desconocen absolutamente a Franco. Desconocen quién fue la figura de Franco, desconocen que el ejercicio de su poder a lo largo de casi prácticamente 4 décadas de ejercer de poder absoluto, de poder político personal, y desconocen también sus hechos y sus obras, e incluso sus actos controvertidos. Pero eso se ha hecho también de forma deliberada para que se desconozca la historia contemporánea de España. No se tiene que llevar a cabo un proceso de investigación salvo que sea manipulado. Es decir, no se permite la objetividad y el estudio desapasionado de la historia. Eso la izquierda lo ha utilizado muy bien con sus actos de propaganda y todos los medios importantísimos económicos que ha introducido para que se lleven a cabo una serie de hechos como es
el asunto de sacar de las fosas las víctimas durante la Sí. guerra civil o posteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es absolutamente una tergiversación de la realidad histórica. No se puede hablar de un solo bando único de víctimas o de victimarios, sí se debe hablar, pero únicamente de víctimas de una sola parte es absolutamente aberrante, porque hubo tanto víctimas como victimarios en un sentido y en otro. Y por lo tanto se tendría que confrontar eso de una manera objetiva y no interesada políticamente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre también? Que la derecha, lo que llamamos el centro derecha en España, es decir, significado por el Partido Popular, conservadores en el término general, ha dimitido de su papel fundamental para hacer una confrontación o evitar que se llevara a cambio ese tipo de acciones y ha entregado lo que se llama simplemente un hecho de ustedes tienen el protagonismo de ejecución y de acción para llevar a cabo lo que se dice somos moralmente superiores en ese aspecto. Entonces, la izquierda ha protagonizado absolutamente todo, desde la izquierda, no vamos a decir moderada, porque no existe una izquierda moderada en España. Todo lo que se puede hablar de socialdemocracia en otros países no tiene ninguna relación directa con el Partido Socialista en España, que ha vuelto otra vez a los orígenes de su fundación histórica, de ser un partido, de buscar el golpe de Estado, la instalación de la dictadura, la corrupción, el crimen y el asesinato. Históricamente es lo que ha configurado el Partido Socialista a lo largo de sus 140 y tantos años de existencia. La derecha ha dimitido de lo que es el papel de vamos a moderar las cosas, porque si llevamos este tipo de acciones adelante, lo que buscamos es la polarización, la confrontación, el resentimiento y que de nuevo se vuelvan las trincheras en donde no existe ningún tipo de trincheras después de 50 años, no solamente de la muerte de Franco, sino de 80 y tantos años del término de la guerra civil en España. Entonces, fíjate que muchos jóvenes, pensando en lo que tú estabas diciendo antes, todavía dicen conocer más de esa época por los comentarios familiares de los papás, de los abuelos, o una novela o alguna película, ¿no? Que salía en televisión española 2 por las noches, de porque lo que han estudiado en el bachillerato, incluso en las universidades. O sea, ¿tú crees que esto está cambiando ahora mismo, que las generaciones más jóvenes están empezando digamos, a reclamar de alguna forma un mayor conocimiento sobre este pasado que está absolutamente tergiversado, obviamente por el Estado en sí? Claro, claro, porque todo eso te empuja al haber un choque directo a través de todos los medios y de la propaganda y de las televisiones que se están haciendo sobre recuperar una memoria histórica absolutamente tergiversada y manipulada, ha surgido un interés por parte de generaciones jóvenes por saber quién es la figura de Franco. ¿Cuál fue el proceso y el periodo de la dictadura de Franco desde 1939 hasta 1975? ¿Qué ocurrió en España durante esa época y ese tiempo? Pero sin ninguna carga ideológica que te conlleve de una forma prejuzgada a considerar unos hechos sin que tú tengas un conocimiento sobre el estudio de lo que debes hacer. Se está, por eso, se está al intentar llevar a cabo este tipo de acciones que son exclusivamente sectarias, partidistas y de ideología política, no en beneficio de la sociedad absolutamente, y que sirven para camuflar otra serie de hechos importantes, como es todo el proceso de corrupción que acosa al gobierno y al Partido Socialista, a Sí. sus socios, etcétera. Todo esto también es una forma sesgada de apartar la vista de hechos importantes. Pedro Sánchez tiene imputada a su mujer, tiene imputado a su hermano, tiene imputado al fiscal general del Estado, que lo considera como suyo propio, no el fiscal general del Estado de la Nación, sino el fiscal general del presidente del gobierno. En fin, a personas importantes del Partido Socialista, el que fuera número 2 durante O un sea, la tiempo. figura de Franco le viene de maravilla este año. Hay un vídeo ahora que está representando como un meme, sacando la imagen de Pedro Sánchez y el comodín de una carta en la figura de Franco. Sí. Es decir, lo lleva interiorizado como una especie de decir,
sin ti no soy nada y tengo que acompañarte toda mi vida, estaré junto a ti. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez con la figura de Franco. Pero fíjate, estaba pensando otra cosa, pues yo también, mientras vivía en España, trabajaba, daba cursos en la Complutense, bueno, hablando de las sociedades secretas, sobre todo después de que salió mi libro Bilderberg. Y lo que es innegable es que la mayoría de los profesores universitarios de historia, ¿no? En España, no solo en España, yo te diría casi en todo el occidente, porque también lo he visto esto yo en México, he visto yo en Estados Unidos, en Canadá, son más de izquierda que la mayoría de la sociedad, lo que sin duda se refleja obviamente en su trabajo y como consecuencia lo que están enseñando a los chicos. Este enfoque al que no le falta obviamente apoyo tanto mediático como institucional, ¿qué papel ha jugado en cómo la sociedad española percibe a Franco? Sobre todo, o sea, visto el pasado, de pájaro de 50 años. Es importante precisamente porque quienes han tenido todos los medios para llevar a cabo investigaciones, trabajos, han sido premiados y tienen un sesgo político determinado. Es decir, la izquierda ha primado por encima de todo porque la derecha, como he dicho antes, ha dejado sus competencias en el aspecto de que la lucha por las ideas políticas la ha abandonado. Se le ha dejado todo el protagonismo a la izquierda. Al dejárselo todo a la izquierda, extrema izquierda, izquierda, más radical izquierda, separatismos izquierdistas, incluso derecha, conservadores separatistas también, en fin, todo ese conjunto, todo ese puzzle de grupos políticos, entonces la izquierda aprovecha para introducir todo tipo de mecanismos de actuaciones para llenarlo todo de ideología política sectaria. ¿Qué es lo que le acompaña en ese aspecto? Se beneficia de algo importantísimo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó como un eje principal y fundamental ideológico la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt surgieron a través de esos profesores de Adorno, etcétera, etcétera, que se fueron después a Estados Unidos y desde las universidades de Yale, de Columbia, de todas las universidades norteamericanas, empezaron a expandir todo tipo de ideologías desde un ámbito puramente del izquierdismo. Entonces, los trabajos para que contrarrestaran ese aspecto son mínimos y son casi heroicos, porque son pocos los profesores, por ejemplo, uno de ellos, sin duda alguna, pues es el profesor norteamericano Stanley Payne, con quien me honra haber escrito 2 obras y ahora estoy escribiendo con él otro nuevo libro, también sobre historia contemporánea. Uno de los únicos que se ha dedicado de forma absolutamente prevalente en todos los sentidos durante más de 57 años a escribir sobre la historia contemporánea de España y sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el periodo de Franco y, en fin, en algo en lo que él ha dicho, mi defensa de España, ¿no? Defendiendo a España por todos los aspectos, ante la tergiversación política y la manipulación historiográfica en ese sentido. Es decir, la derecha, al dejar sus funciones y al ganar ideológicamente todas estas posiciones, la izquierda, en el ámbito académico universitario, no hay más que comprobarlo en Estados Unidos, en México lo podréis comprobar también perfectamente, sí. En Europa en general, es decir, los estudiosos de un ámbito que no corresponden en el aspecto derecha-izquierda son muy pocos los que se pueden definir conservadores de la derecha. Y son monopolio prácticamente los de la izquierda. ¿Quiere decir que con eso han ganado ideológicamente en todas las posiciones y se han establecido como la verdad única que es su intento? En absoluto. Pese a todo hay una rebelión y una resistencia de que eso no es lo cierto y que por lo tanto eso se tiene que revisar un revisionismo histórico para que se lleve a cabo unos estudios que sean ortodoxos y mucho más objetivos en todos los aspectos. Tú comentaste antes, Jesús, el tema de memoria histórica. Entonces, yo te quería preguntar sobre 2 aspectos que para mí son fundamentales. La memoria, por un lado, y la historia, por el otro. O sea, la memoria nunca es inocente, no es neutral. Se vincula al acontecimiento y lo hace suyo. Mientras que la historia lo contempla, obviamente, desde fuera, como tú comentaste antes. O sea, no podemos trabajar sin la memoria, pero sus limitaciones solo pueden ser superadas con la, ¿cómo lo llamarías? La historización, ¿no? Es decir, lo que Julio Aróstegui
si no me equivoco, definir como el proceso de historización de la experiencia. ¿Tú lo ves esto así o lo englobas estos conceptos en uno? Memoria e historia o memoria histórica es una contradicción, contradictio in terminis. La historia es historia y la memoria es memoria. Se puede en algunos momentos, es decir, es un oxímoron, es un Exactamente, oxímoron, exacto. contradicción de un término con el otro. La memoria es individual y por lo tanto es subjetiva. Y tú crees que estar viviendo unos hechos que a lo mejor pueden ser ciertos o no pueden ser ciertos porque pueden venir inducidos por algo que a ti te han metido en la cabeza de que eso ha ocurrido y así Exacto, es. te están dando Puedo la narrar, interpretación correcta de los puedo acontecimientos. narrar una anécdota después que es objetiva, Cuenta, real en España, que cuenta, cuenta, ocurrió cuenta. con el 23 de febrero. Pero antes, y la historia se tiene que basar en el estudio basándolo principalmente en los hechos más objetivos de lo mismo y por lo tanto requiere una investigación. Esos estudios de una investigación requiere que se lleve a cabo de la manera más objetiva posible. Por lo tanto, la historia y la memoria son en ese aspecto incompatibles, la memoria individual. Y no se puede establecer una verdad única con lo que se quiere decir mediante una ley que es puramente soviética, sovietizante, establecer una ley como se ha hecho en España, dos leyes, la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática. Eso pertenece a parlamentos totalitarios o de tiranías de lo que podemos hoy definir como tiranía democrática, que es lo que se está estableciendo en los regímenes democráticos en Occidente, en Estados Unidos hasta ahora, en Europa en general, en fin, todo esto, lo que estamos viviendo no son procesos democráticos reales de libertad del individuo, de la libertad de expresión, porque se ha estado como, se han estado destruyendo las libertades individuales de los ciudadanos durante estos años. Bueno, el hecho es que todo eso se quiere perseguir una subjetivización en el individuo para manipularlo y para conducirlo hacia exclusivamente esquemas de control y de dominio, poder y mental. Eso es absolutamente aberrante y eso induce a una falta de libertad en el individuo y en la libertad de expresión, que es lo que se ha estado produciendo desde que se produjo la ofensiva del COVID y las vacunas y después todos el discurso woke y el asunto climatológico, el calentamiento global, el clima y todos estos asuntos que se van a ir todo poco a poco desvaneciendo y cayendo hasta establecer cuáles son realmente las verdades en las que estamos viviendo, en las que vive el ser humano, que principalmente lo que pide es la libertad. Otra cosa, obviamente la figura de Franco y la guerra civil están unidos, pero absolutamente unidos y atados. ¿Tú crees que hasta que no se cierran definitivamente las heridas de la guerra civil, porque fíjate, estamos hablando de hace 80 años, más de 80 años, y ahí seguimos seguís ustedes, porque yo no soy de español, hasta que no se cierran las heridas de la guerra civil, no habrá ninguna posibilidad de tratar el periodo del caudillo con alguna equidistancia. Cierto, muy cierto, pero es que eso es otra manipulación. Es que las heridas de la guerra civil ya se cerraron por la propia sociedad en los años 60 durante el franquismo. Y claro, dice, pero ¿cómo se pudo cerrar eso si estaba viviendo en un sistema de dictadura? Pues se cerraron. La propia sociedad española en los años 60 había cerrado ya esas heridas. Y se cerraron políticamente por el acuerdo de la concordia y del pacto político en el año 75, 76, 77 y 78. En el año 78, 77, mediante los acuerdos a los que llegaron la izquierda, la extrema izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, con los conservadores y con los evolucionados del régimen de Franco, que son los que conllevaron al primer gobierno de la Unión de Centro Democrático del presidente Adolfo Suárez, todo bajo la tutela naturalmente o bajo la jefatura del Estado del rey Juan Carlos, en un pacto político que fue, tenemos que olvidar los rencores del pasado, las disputas políticas del pasado,
No podemos encender de nuevo este tipo de confrontación política para volver a matarnos, sin que eso se niegue a los estudios que se deben hacer para conocer ese pasado, pero no para utilizarlo desde el ámbito político. Eso se hizo en dos leyes de amnistía en 1977, protagonizadas y pedidas por el Partido Comunista, que es al que más le interesaba que se llevaran a cabo las leyes de amnistía. Luego, si eso estaba ya completamente cerrado y sellado por la sociedad en los años 60 y políticamente al inicio, en los años 70, mediados de los años 70, lo que no se ha debido hacer nunca, salvo que ha sido un interés espurio políticamente, es reabrirlo en los años 2000. El presidente Zapatero, después de un agujero negro de la transición política en España del 11 de marzo de 2004, con las bombas, las explosiones, los atentados terroristas del 11 de marzo y las elecciones del 14 de marzo, lo que hizo fue volver otra vez, rompió el pacto que se había hecho de concordia con la transición política del año 78 en la Constitución y llevó a los españoles, su jefatura de gobierno, a los tiempos de la República. Ni siquiera a la Guerra Civil, a la República y en lo peor de la República, en la primavera del 36, donde la confrontación, donde el Frente Popular asesinaba de forma impune a cientos de españoles. O sea, ese acto, ese gesto, es el que reabre de nuevo las trincheras en España y nos devuelve otra vez a la España de 1936, a la confrontación, a la polarización, naturalmente, que no al pistolerismo ni a pegar tiros por la calle, pero sí al discurso ideológico de a ver quién gana ahora la guerra civil en este tiempo y no cuando sucedió la guerra civil. Esa es la trampa en la que se han metido los políticos de izquierda, seguidos por quienes les ha interesado, Partido Comunista y separatistas, por beneficio y ganancia política, en volver otra vez a la polarización y a la confrontación entre los españoles, exclusivamente, que lo ha incrementado, porque es un psicópata sin ningún tipo de escrúpulo, el presidente Pedro Sánchez, con esta nueva ley que hizo, la Ley de Memoria Democrática, y de llevar a cabo gestos absolutamente obscenos de como tener féretros, cadáveres en la mano, y, en fin, desenterramientos y todo este tipo de cosas. Eso no tiene nada que ver con hacer política, sino es pretender llevar la confrontación de nuevo entre los españoles. Pues estamos hablando de un intento absolutamente consciente por parte del gobierno actual de este revisionismo histórico. Entonces, justo yo te quería preguntar por este revisionismo histórico, este síndrome del neofranquista. O sea, Julián Casanova, si no me equivoco, comentaba hace tiempo la serie documental que se llamaba Memoria Recobrada, algo así, de televisión española, y él dijo que las televisiones más poderosas e influentes, las que llegan hasta el último rincón de España, obviamente refiriéndose a la televisión española, rara vez se adentran en la historia de esas décadas del siglo XX, entre otras cosas, porque esa historia de sueños de libertad, de conflictos, de violencia política, no casa bien con la sucia realidad que inunda sus programaciones. ¿Esto sigue siendo así 20 años después o esto de alguna forma está cambiando porque justo por la presencia de estas nuevas generaciones que buscan la verdad, no en los cuentos de sus abuelos, sino en una realidad, digamos, casi paralela de los acontecimientos históricos verdaderos y no este revisionismo histórico que el gobierno quiere imponer por fuerza en la sociedad? Sí, pero de una forma paralela y en dos niveles diferentes. Desde el ámbito gubernamental, y las élites políticas están en este plano y la sociedad está en este plano. Mientras que las élites políticas y el gobierno están aquí, la sociedad está aquí. Y quiere decir que no se encuentran. La sociedad no se encuentra ahora con el gobierno. Y el gobierno, a través de los medios económicos y de la corrupción y de lo que compra en las televisiones, en los periódicos que tiene servilmente para su servicio,
sí que hace ese tipo de campañas y de propaganda, porque tiene que seguir otra vez domesticando, intentando domesticar, hacer que subyacer el cerebro de las personas para que sean muy fácilmente manipulables y manipuladas en los objetivos que le interesa en ese aspecto al gobierno. Pero la sociedad, algunos de forma heroica, hacen investigaciones, llevan a cabo de una forma bastante objetiva, llevan a cabo investigaciones para decir históricamente ha ocurrido esto y esto es lo que nos están queriendo contar con efectos completamente que son contrarios a lo que ocurrió realmente, a lo que ocurrió en la realidad. Los documentales, lo que hacen las televisiones, las series, etcétera, todos llevan una gran dosis de manipulación y no se corresponde con la realidad en absoluto. No se corresponde. Voy a mostrar algo. Por ejemplo, este libro. La represión de la posguerra. Bien, este libro lo ha publicado un investigador, un historiador, periodista, que se llama Miguel Platón. Ha llevado varios años de investigación y es el único que ha hecho un trabajo absolutamente profesional, historiográfico, investigando en los archivos militares de las causas penales que se llevaron a cabo después de 1939 hasta 1941-43. La propaganda dice que España se ha situado, como después del Pol Pot, en fin, de Camboya, los Gémeres, todo esto y tal, como la nación, el país con más represión política, de violencia política que ha habido, siendo que ha habido ciento y pico mil fusilados, muertos, en fin, bueno, hay cifras que son absolutamente absurdas. Bueno, la investigación de lo que dice este investigador, con todos los documentos que son reales, objetivos, es que hubo en realidad 24 o 25 mil causas, 24 o 25 mil causas que se juzgaron sumariamente. Y que de esas 24 o 25 mil causas que se juzgaron, de las que se pedía la pena capital por actos delictivos, de asesinatos, de violencia política, de muerte, se llevaron a cabo ejecuciones entre 14.000 sobre unas 14.000 personas. No de las cifras estas que exageradamente que se hablan de ciento y pico mil represaliados. Todo eso es falso, todo eso se manipula. Sin embargo, tienes personas que naturalmente adscritas a quienes tienen que escribir de una forma, que están en el ámbito académico o de cualquier otro signo, tienen que defender, naturalmente, de quién ellos están manando, o bien económicamente o ideológicamente. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Jesús, ¿tú crees que España de posguerra, de post-segunda guerra mundial, no la guerra civil, necesitaba un Franco o una Zaña o una Alcalá Zamora hubiera sido suficiente? Pero los hechos son como fueron, no como nos hubieran gustado. Franco no quería ser un político, Franco era un militar, era una persona que se sometía a los reglamentos, un reglamentista, un profesional de la milicia. Franco no tuvo ningún impulso político por llevar a cabo, por tener una pasión por la política o por ejercer de político, ni durante el tiempo de la monarquía de Alfonso XIII, ni durante la Segunda República. Son los hechos los que condicionan la determinación, en este caso, de las gentes y de la persona, y lo que condicionó a Franco a que llegó hace un momento, fuese más peligroso no rebelarse que rebelarse. Y por eso se rebeló en julio de 1936, después de intentar hasta junio del 36, escribiendo al presidente del Consejo de Ministros que había tiempo para poder frenar lo que estaba ocurriendo en España y lo que podía llegar a ocurrir. Sin embargo, los hechos fueron así. A Franco le hizo las circunstancias. No fue una determinación de querer llegar a ser dictador y de querer llegar a tener todo el poder. Las circunstancias lo hicieron así. Y luego los hechos de la guerra civil y su propio condicionamiento como victorioso en la guerra civil lo elevaron a la categoría de mito y por lo tanto también a indiscutible jefe.
político y militar. Me llamó mucho la atención el tema del libro que cubriste tú y Stanley Payne en vuestro libro Franco, una biografía personal y política, que los mayores responsables de la destrucción de la República fueron los propios republicanos, porque carecían tanto de realismo como de sentido democrático. O sea, hay mucho valor en este análisis. Y de hecho, no hay duda de que si Franco se convirtió en el caudillo fue porque la crisis política de 1936 lo hizo posible, hablando de Alcalá Zamora o de Azaña. O sea, parece, a mí me resulta fácil estar de acuerdo con ustedes. En que el sectarismo, a veces rabioso de los republicanos, facilitó a Franco y a sus compañeros de conspiración, entre comillas, obtener apoyo social para su intentona golpista. ¿O lo estoy interpretándolo mal? No, no, es muy correcto. Es que lo que ocurre en los años aciagos del 31, 1931 a 1936, los líderes republicanos, que al principio algunos de ellos procedían de la monarquía y eran moderados en muchos aspectos, pero la república empezó a radicalizarse en un proceso revolucionario, y ese proceso revolucionario era de tipo soviético, y se quiso llevar a cabo una nación sovietizada en España. Llegó un instante en que a los propios líderes republicanos y especialmente a los del Partido Socialista, Largo Caballero, Prieto, Besteiro no, porque fue el que se enfrentó y confrontó esas acciones políticas diciendo Largo Caballero, largo nos lleva a la guerra civil, el intento de llevar a cabo, porque no estaban conformes por un cambio político en las elecciones del 33 y porque eso no les gustaba, porque no admitían democráticamente el triunfo de los otros, porque era la manipulación y era el mantener el poder, patrimonialización del poder en todos los aspectos por parte de la izquierda, lo que conllevó al golpe de Estado de octubre de 1934, la destrucción del proceso de la convivencia en la Segunda República y la destrucción de la propia democracia y también de la libertad. Esos son los condicionantes, son los hechos que van a determinar de forma principal que en la primavera del 36 y sobre todo en julio del 36 se lleve a cabo un proceso civil y militar de rebeldía, de rebelión. ¿Por qué? Porque se asesina a uno de los líderes de la oposición política. El asesinato de Calvo Sotelo, la madrugada del 12 al 13 de julio de 1936, condiciona y determina, por ejemplo, que Franco, que se había resistido hasta ese momento, diese el paso adelante y se sumase al proceso de rebelión que se había iniciado pocos días antes. Son hechos los que condicionan todos estos asuntos. ¿Qué es lo que ocurre con la Segunda República? Que a un proceso revolucionario de carácter totalitario le surge otro proceso contrarrevolucionario. Y ese proceso contrarrevolucionario era una revolución en su contra. No era una contrarrevolución, sino una revolución en su contra. Y lo que ocurrió, pensando Indalecio Prieto, que al iniciarse la guerra civil, la república, que ya no era república, porque se había quedado destruida, quienes destruyen la Segunda República no es la rebelión militar, quienes destruyen la Segunda República son los propios republicanos en el Frente Popular. Esos son los destructores de la Segunda República. Todo lo demás son historias, pero los hechos ciertos son así. Porque de hecho quienes se rebelan en el bando, digamos que después se llamó nacional, salen defendiendo y salen con la bandera republicana. Después cogieron la bandera tricolor, la nacional que hay actualmente. Pero inicialmente era la bandera tricolor republicana. Sí, hay mucha cantidad de mentiras que se tienen que llevar a cabo. Si me estás diciendo cómo se verá Franco con una visión de equidad cuando pasen, pues naturalmente pues tendrá que ver sin el apasionamiento de furor, de odio, de crispación, de rencor, de criminalización con el que se ve ahora, y se tendrá que examinar su figura y su obra de una manera desapasionada y objetiva, con todas las luces, con todas las sombras y con todos los hechos absolutamente, y con todo su desarrollo de política social y con todo el desarrollo que hizo y creó para España
y cómo condujo a España a ser la novena décima potencia del mundo en 1973, 74 y 75. Es decir, no se pueden juzgar las cosas de la manera que se hacen con una visión absolutamente parcial, sesgada y, desde luego, falta de objetividad y falta de respeto a la verdad. Pero fíjate, no tenemos mucho tiempo desafortunadamente, ya vamos casi 50 minutos. Yo te quería hablar del culto al caudillo. O sea, hoy en día podría parecer un oxímoron, ¿no? Al final dices que caudillo, este ya ha muerto 50 años, hay un rechazo total y absoluto, pero no es así, porque hablando de la simbología, solo en Madrid capital hay cerca de 200 vías públicas con nombres o monumentos franquistas, casi 8.000 símbolos semejantes en Cataluña, según el Memorial Democrático o algo así. Es algo chocante, ¿no? O sea, porque Cataluña es la comunidad autónoma más avanzada en el sentido de la política de memoria. O sea, estamos hablando de inercia ideológica del franquismo, el renacer del franquismo, y también esto sumando a la otra pregunta que te quería hacer, dos en uno. ¿Tú crees que hoy en día, según Franco metafórico, porque por ejemplo estamos viendo esto en Rusia, o sea, el renacer de Stalin como figura, no como persona con bigote física, sino como el símbolo, como el concepto, ¿okay?, de responsabilidad social, ¿okay?, de la grandeza de la Unión Soviética. Entonces, ¿tú crees que un Franco metafórico es la única alternativa a quizás en un futuro próximo una guerra civil española 2.0 o disturbios a nivel nacional? Bueno, hay una cosa que es muy cierta en esta visión retrospectiva de lo que puede ocurrir políticamente, de lo que hecho está ocurriendo ya políticamente en este tiempo. En este tiempo nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender que quienes están destruyendo el sentido y el concepto de la democracia liberal no son quienes han luchado contra el concepto de la democracia liberal persiguiendo una situación de un proceso de dictadura o de regímenes autocráticos, etc. Son quienes han dirigido también la democracia. Y como dijo muy bien Tocqueville en su estudio de la democracia en América, o como lo ha hecho los profesores como Robert Michels, o como el propio primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, o como el investigador, ensayista y filósofo pensador Dalmacio Negro y demás, cuando la democracia se constituye en estado de partidos, y son los partidos políticos los que condicionan y llevan la política de la sociedad, y se erigen como organismos de corrupción absoluta, destruyen también la democracia. Y ante eso lo que hay que luchar es por la libertad. Evocas la figura de Stalin. En Rusia, si se recuerda a Stalin, es porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Es única y exclusivamente. No es porque haya una visión retrospectiva de un Stalin benefactor. Stalin fue un totalitario y un criminal partidario que llevó a cabo guerras civiles y liquidación de una gran masa social de rusos en distintos periodos del establecimiento de la Unión Soviética. La figura de Franco tendrá que ser recordada en el tiempo con estudios desapasionados. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Que es lo que quería yo enlazar en el inicio de esto. Sin duda alguna, vamos a unos sistemas políticos en donde la democracia tendrá un valor en este aspecto mucho menos exigible en el término en sí mismo, sino exigible en la conducta. Es decir, vamos a sistemas de tipo autoritario. Y los sistemas de tipo autoritario lo que tienen que principalmente valorar y defender es la libertad del individuo, la libertad de expresión, la libertad de propiedad, la libertad de posibilidades de movilización, sin coaccionar en todos los aspectos. Yo me he sentido mucho más coaccionado en mi libertad individual y personal con un sistema llamado democrático que posiblemente en tiempos de dictadura. Ojo con esto, porque en lo que entramos, y lo veremos inaugurado, porque lo han estado llevando los sistemas políticos en Estados Unidos, los últimos 4 años de Biden, por los demócratas, han estado utilizando el sistema de la verdad única. Y cuando se establece el principio de la verdad única, anulas la libertad y la opción de contradecir esa verdad única
con otras posibilidades de verdad, porque la verdad única no existe, la verdad única es exclusivamente totalitaria para regímenes totalitarios y de imposición que neutraliza la libertad. No sé si me estoy explicando con esto. Totalmente, totalmente. Jesús, no tenemos tiempo para más. Yo te quiero invitar, porque tenemos otras muchas cosas pendientes, más allá de la actualidad. Te quería preguntar por varios libros tuyos, sobre todo 23F, el que pasó allí, la relación entre el caudillo y Juan Carlos de Borbón, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Entonces, en un par de meses, por favor, me gustaría invitarte otra vez de nuevo, antes de terminar el programa. O sea, tus libros, fíjate, yo ayer, justo ayer, estaba mirando en Amazon, ni uno de tus libros sobre Juan Carlos, sobre CECID, sobre 23F, sobre Franco, o sea, todos descatalogados. No se puede comprar ni uno. Okay, a través de Amazon. Yo no sé dónde podríamos, sobre todo para dirigir a nuestro público, dónde podríamos comprar tus cosas, cómo te podemos seguir en Internet, en las redes sociales. Por favor, díselo. Bueno, hay un único libro, es cierto. Ha habido muchas vicisitudes con libros y con problemas con algún tipo de edición con alguno de los principales editores en España, pero hay un libro en Amazon que no se puede conseguir, no en papel, En en Kindle. Kindle, ¿no? Ajá. Sí. Este que es el ensayo de 23F, El Rey y su secreto. Este se puede conseguir. Dentro de unos meses, en la primavera, como estamos en el cincuentenario del fallecimiento de Franco y Pedro Sánchez nos ha animado a todos a la conmemoración de la figura de Franco, En entonces buen sentido de la palabra. sí, se puede entender estos sentidos de la ironía. Vamos a hacer una reedición actualizada del libro del profesor Payne y mío, el de Franco, una biografía personal y política. Con lo cual, esto ahora mismo lo estoy anunciando, pero será en la primavera Perfecto. cuando lo tengamos. ¿Y las Y redes sociales? ¿Estás en alguna red social? Sé que estás en Twitter, o ¿cómo se llama ahora? X. sí, no, estoy principalmente ahí. Y ahora enfrascado en el nuevo libro que estamos escribiendo el profesor Penn y yo también sobre este periodo de los últimos 100 años de historia de España, que esperemos que sea de interés bastante abierto y general para la gente. Yo, si me permites, Daniel, antes de que Claro. se me vaya con la anécdota de la memoria y de Sí, la sí, por historia, favor. muy brevemente. Cuando ocurrió, enlazándolo con lo del 23F, cuando ocurrió el 23F, 23 de febrero de 1981, con el que se llamó el intento de pronunciamiento de golpe de Estado con el asalto del teniente coronel Tejero al Congreso de los Diputados. Años después, todo el mundo o una gran parte de la gente, aun recordando perfectamente qué había hecho, dónde estaba, qué hacía el 23 de febrero en esa tarde, estaba absolutamente convencida de que había visto al teniente coronel Tejero entrar pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Eso puede ser una verdad individual, eso es memoria, eso es la memoria personal, no es la memoria real y es subjetiva. ¿Por qué? Porque no se vio por televisión entrar al teniente coronel Tejero en directo por las pantallas de televisión en ese momento. Cuando se le vio entrar a Tejero fue al día siguiente, a mediodía, cuando Televisión Española sí dio esas imágenes, pero nunca se le vio entrar. Sin embargo, la gente, confundiendo lo que fue realidad con su memoria, pensó que lo había visto entrar en directo. Eso es el error que ocurre con la memoria y con la historia, y ambas no pueden ser coincidentes. Para nada. Oye, excelente historia. Yo para terminar, tú sabes que mi famoso libro de Club Bilderberg, y bueno, casi todos se publican con mi editorial español Planeta. El 9 CEO de Planeta es miembro de Club Bilderberg, entonces si tú crees en teorías de conspiración o coincidencia, mis libros todos están descatalogados, no se puede comprar ninguno de ellos, aunque hemos vendido millones de copias, no les interesa. Podré Así, contar una anécdota sobre el libro de 23F, El golpe del CSIC, a causa de lo que hizo el entonces presidente del Grupo Planeta con ese libro, que lo retiró al te estás momento, hablando de Lara. sí, del hijo de Manuel Lárabos. No, no, no del padre.
No del padre, no del Ajá. padre. Sí, que lo retiró de la circulación cuando estaba en el segundo lugar de ventas a la semana de salir editado y lo retiró por exigencia del entonces teniente general Javier Calderón, presidente, que era el jefe del director del Servicio Nacional de Inteligencia, del CNI, que le fue a pedir que por favor que retirara no solamente el libro, sino que se pusiera de su parte porque se iba a querellar contra mí. Y entonces Lara, naturalmente, cogió, retiró el libro, en fin, bueno, y claro, el teniente general Javier Calderón, director del Servicio de Inteligencia, se querelló contra mí y bueno, la suerte de que en las dos instancias perdió el juicio. Que tenemos otra charla muy interesante pendiente. Te voy a llamar en un mes y medio porque quiero hablar de Juan Carlos de Borbón, de 23F y tantas otras cosas. Un fuerte abrazo. Muchísimas Pues gracias por estar con nosotros. Ha sido será un placer. maravilloso contar Gracias contigo. a ti por el tiempo. Venga, Gracias. un abrazo. Ah, chao. Gracias. Adiós.